Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Hablas con Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal, Andrés. Y sobre vampiros, ¿qué nos quiere decir? A ver, yo le quiero contar algo, una experiencia personal que tuve con una exnovia. Sí. La verdad, escuché el tema de hoy y me acuerdo mucho de ella. A veces pasa que cuando uno tiene una novia una pareja, le empieza a ir a uno bien o mal. Con eso Sí. me pasaba que me iba muy mal. Terminé prácticamente en la quiebra, terminé con una enfermedad y no tiene cura. Me fue súper mal y empecé a descubrir que siempre me pasó todo eso estando con esa persona. Sí, como decía señor Robles, esa gente no necesita tocarlo a uno, esa gente le quita a uno toda la energía, todo, no sé, cómo decirlo, la prosperidad para poder ellos estar, no sé, como bien. O sea, Una re- usted compartía con su novia y después se sentía, mejor dicho, vuelto nada. no solo físicamente, me empecé a ir muy mal en todo sentido, económicamente, terminé con la familia muy mal, en malos términos con absolutamente todos, o sea, tenía dos trabajos, de los dos me despidieron, como le estaba contando, terminé acá enfermo, o sea, fueron 2 años de una relación bastante complicada y considero que se debe a eso. Yo veía comportamientos de ella muy extraños, como por ejemplo, no sé, era una persona que mantenía muy conectada al internet y mantenía, como, no solo mantenía a mí, sino tenía varias personas que le hacía lo mismo, como que necesitaba a varias personas, o sea, no sé, una persona muy extraña, una persona que mantenía 24 horas conectada al internet, tenía amigos en varias partes del mundo, y no sé, yo veía como, por eso le digo que el señor Robles tiene razón, no necesariamente tenía que tocar a las personas para robar esa energía. Era una mujer muy inteligente, y veo que pues, me destruyó, me hizo mucho daño, y, y tuve que vivir un proceso para poder, me alejé completamente de ella, Sí. bloqueé todo para poder volver otra vez, salir adelante, pero sí, es muchísimo, muchísimo daño. Ese tipo de personas de pronto a veces lo hacen conscientemente ¿Usted y cree ya que saben el daño que hacen. cree que su novia de pronto era consciente de eso? Sí, claro, sí, porque si no lo hace, mm, yo creo que esos vampiros son muy vacíos. Creo que son personas muy vacías y necesitan de eso, porque si no hacen, no tienen la forma como de vivir, ¿no? Por ellos mismos solos no van a poder hacer eso. O sea, pueda que nazcan con ese problema, o ese don, no sé si ese sea un don, no sé, pero sí, y yo veía en mi caso que era consciente. De pronto hay personas que inconscientemente lo hacen, no sé, pero en el caso mío personal sí considero. Pues yo le digo a Dani, o sea, yo tenía 2 trabajos, yo era una persona muy próspera, estaba saliendo de mis deudas, y no, terminé muy mal. Gracias a Dios, pues, eh, me alejé y tomé completamente rompí toda relación con esa muchacha y logré salir adelante, pero fue bastante difícil. Bueno, muy bien, muchas gracias por su historia. Vampiros energéticos. Bueno, Roles, Claro ¿por que dónde sí. arrancar a tocar este tema? Bueno, sí es, digamos, un tema muy interesante, un tema que de verdad tenemos que tocarlo en toda su máxima expresión, porque uno creería, siempre hemos tendido los que investigamos el misterio, a que los mitos son los reales y no hay nada más allá sino esto, esa historia que nos contaron, el mito. Pero, digamos, se puede tener entredicho que los que realmente se han dedicado a dispersar la información del vampiro que chupa sangre, pues va más que todo hacia el ocultismo, hacia las historias, por ejemplo, verdaderas, como el de Vlad el Empalador, quien no chupaba sangre, sino lo que le gustaba al hombre era ver cómo cuando colocaban los prisioneros que su ejército obviamente le llevaban a su disposición, los
empalaba y de ahí comenzó a sentir como ese gusto por la sangre. Lo mismo Elizabeth Bathory, quien se conoce como la... Con Vlad, lo que pasa es que Vlad le empezó a gustar verlos empalados, entonces él cenaba enfrente de ellos. Todos los empalados mientras veía cómo corría la sangre. Exacto, y de ahí digamos como esa relación sangre-humano, o sea, a decirle vampiro. Yo les decía que ese mito prácticamente queda destruido porque hay un gran youtuber que le encanta viajar por el mundo y hace muy poco estuvo en Transilvania, aparentemente en el castillo de Drácula, estuvo adentro y se llevó una gran sorpresa, y es que realmente ese castillo ni siquiera está reflejado hacia la memoria de ese Drácula que uno cree. Incluso esa historia ya es completamente desconocida. Se sabe era de que en ese sitio, en ese castillo, en el castillo de Drácula, hay elementos de tortura que se llevaban allí para, por ejemplo, sacarle verdades a personas prisioneras en una época muy oscura. La historia en Rumanía sí puede ser poco conocida, pero la creencia en el vampiro sí es alta. Ok. En el vampiro chupasangre. En el chupasangre. Chupasangre es alta. Claro, porque es que incluso creo que es de Bram Stoker que se despliega toda esa creencia. Porque realmente se le ha incluso endiosado al personaje y al término. No puede, por ejemplo, un personaje oscuro como Frankenstein estar sin la compañía de Drácula y sin la compañía de sus, obviamente, otros subalternos que prácticamente son los que generan en la historia del cine como los primeros monstruos, ¿no? Y más que todo se le tenía miedo era a Drácula. De allí pues obviamente se comenzaron a reforzar sus mitos de que el Drácula no se puede reflejar en un espejo, de que la única manera para pues matarlo es con una estaca en el corazón, que se pueden ahuyentar con ajo, etcétera. Pero esto, digamos, volvemos al tema, queda en la literatura como tal reflejado, ahí, queda pegadito en la literatura. De un momento a otro sí surge, y esto pues obviamente no tiene como un origen específico, el famoso ser o los seres humanos que por simplemente contacto con otro ser humano lo descarga. Es como una batería humana andante que toca a otra que está obviamente cargada y la descarga para su beneficio, como si la electricidad que genera el otro fuera su alimento. Y hay algunos que incluso lo pueden hacer por la vía de los sueños, por la vía del onírica, por la vía de los sueños. Hay personas que se pueden desdoblar, utilizar el desdoblamiento como un puente para llegar hasta la víctima, hacerle obviamente su ritual o su conjuro para poderlo descargar, volver a su cuerpo, y esta persona rejuvenece automáticamente. Sus células, toda su metamorfosis rejuvenece. Y la otra persona que es su víctima ni siquiera se está dando cuenta de quién lo está atacando. Y hay personas que han registrado a nivel mundial en varios casos, como el tema de los de la shadow people, de la gente sombra, y los están confundiendo también a veces con este tipo de personajes, seres interdimensionales. Y por eso yo creo que en un momento en el que yo también estaba hablando de entidades que hacen este tipo de comportamiento, tienen este tipo de comportamiento, se confunden mucho con el vampiro energético. Ahora, el sistema también puede venir de personas que trabajan brujería, o las personas que están específicamente trabajando para poder molestar a alguien o poder perjudicar a su víctima. ¿Cómo lo hacen? A través de rituales. Si ya su cuerpo como tal no maneja los estados de conciencia que se requieren para la absorción energética, recurren al ritual. Hay rituales de todo tipo para poder ser un vampiro energético, pero digamos mecánicamente, no a voluntad, no con el cuerpo, sino mecánicamente. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Es que yo quería opinar algo que dice Robles, que no me parece correcto. Los vampiros son supremamente antiguos en la parte de la Rumanía, en los pueblos eslavos, en los pueblos gitanos del norte y de Europa. Segundo, la parte de la misma palabra bruja, que no existe, la palabra wish, como dice, de conocimiento, es gente que trabaja otro conocimiento, otra tecnología de la naturaleza. Entonces creo que Robles, que habla de eso, está un poquitito equivocado de la parte anatómica del hombre
y la parte invisible de la naturaleza. Claro Un abrazo. Amigo, ¿cree usted en los vampiros? Claro, yo creo en los vampiros y creo en los vampiros como tales, que son hematófagos, que son muertos vivientes. Es muy, muy antiguo. Por eso te digo, si tú, el amigo que habla, este señor que ha ido a Rumanía, a Transilvania y a los Cárpatos, creo que realmente no ha visto el miedo que tienen los eslavos hacia esas leyendas y todo lo que es la parte del este de Europa. Es realmente bien metido en el corazón. Entonces no es solamente una leyenda ni una mitología, sino yo creo que hay que verlo desde un punto de vista, como te digo, la anatomía oculta del hombre y la parte invisible de la naturaleza. Y para ustedes un abrazo. A ustedes muchas gracias por su participación, muy amable. Sí, lo que dice el amigo está en lo cierto, tanto así que existió en Celakovice y en esa región de Europa algo que fue el cementerio de vampiros. Daniel y oyentes, quiero que se imaginen unos corredizos, y de hecho todavía existen esas tumbas, incluso en Polonia se alcanzan a encontrar ese tipo de tumbas. Son unas tumbas, como para que hagan una idea, las de Celakovice, en las que al que acusaban de vampiro lo enterraban con la boca abierta y una estaca en toda la boca, porque ellos tenían la ilusión, bueno, la ilusión, el temor en que estos seres salieran de esa tumba, y cuando salían de esa tumba se encontraran con esa estaca. Aparte de eso, tenían una serie de golpes y de marcas y de sellos con piedras y otra clase de elementos que en teoría les impedía a los vampiros salir de allí. Pero hay un cementerio completo, las tumbas de Celakovice, el cementerio dedicado única y exclusivamente a las personas que fueron acusadas de ser vampiros en esa época. Si pueden mandar imágenes, por favor, con el numeral Huesitos de Vampiros. O el vampiro chupasangre. ¿Tiene alguna historia, una experiencia con estos seres? ¿Alguno de ellos los ha visitado a usted? ¿Cree rotundamente en ellos? ¿Los vio en algún lugar? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué le dijeron? Por increíble que sea su historia, por favor, la puede compartir a través del 031-288-4218, o si prefiere a través de nuestras redes sociales, también lo podrá hacer. También tenemos el 232-2124. 232-2124 también lo puede hacer al 031-232-2124. ¿Qué más nos puede decir Robles de lo que sabe de los vampiros? Bueno, digamos que esto que estamos escuchando prácticamente es basado en la historia y en el mito, pero tanto la historia y el mito solamente se quedan en el mito y en la historia como tal. O sea, no comprueban la existencia del vampiro físico. Se comprueba solamente la costumbre de un pueblo que convivió con algo que, pues, a raíz de todas las líneas emergentes y de todas las historias que se fueron recreando, se fue comunicando del boca a boca para llegar a crear un supuesto vampiro chupasangre humano, pero esto no existe. O sea, el hematófago, pues obviamente podría pasar a ser una enfermedad o pasar a ser un enfermo físico que le gusta de pronto ingerir sangre, pero como tal, la leyenda está allí, está viva, pero no quiere decir que el mito sea real. Y yo sí le doy prácticamente el aval a este youtuber que hizo su viaje a Transilvania, porque pues es una persona que se dateó muchísimo antes de pedir los permisos para ingresar al castillo de Drácula, y en donde allí mismo se registra prácticamente lo que fue la construcción del mito de un Drácula, que realmente solamente lo podemos ver es en las películas y en la ciencia ficción, bueno, en la ficción, ¿no? En la ficción. ¿Será que ese Drácula existe o no existe? ¿Será que hay legiones, hay personas, y miremos hasta dónde tiene el alcance los medios. Estudiemos un poco eso. Creo que Daniel incluso se acuerda mucho. Alguna vez cuando hablamos de los juegos de rol, y hablamos de que hay uno en especial que se llama Vampire, Edad Oscura, en donde hay 12, digamos, clanes que se pelean los unos con los otros, representándose en esos vampiros chupasangre, y contra los gangreles. Contra los gangreles, que realmente también hacen parte de la construcción de un mito. Pero no se está hablando en ningún momento de que ese vampiro con colmillos y que tiene la capacidad de succionar sangre exista. Pero más sin embargo, sí está repleto y lleno de testimonios de personas
que sí han sido atacadas por diferentes entes espirituales, pero no con su sangre, sino con su parte energética. Ahora, Laguna y Rol, el problema está en que alguien se crea vampiro y ataque a otra persona y esa persona cuente Exacto. la historia. Lo que le pasó a Elizabeth Bathory. Entonces usted, no es que se entonces crea. usted contar la historia, por ejemplo, y usted cómo sabe si fue verdad o no. Supongamos, usted va a esta hora en la calle, Sí. que lo ataquen 3 hombres vestidos de manera extraña y lo muerdan en diferentes partes de su cuerpo. Por Ujú. ejemplo, pero que usted no muera, que lo Sí. muerdan y salgan corriendo y hayan disfrutado de su sangre. ¿Qué historia cuenta usted, Laguna, sobre eso? No, claro, pero usted- trajeron 3 vampiros. Usted dice, claro, de pronto la historia no se la cuenta a nadie normal porque dice que van a creer, pero Mm. usted internamente quedará pensando que los vampiros existen Sí. y que un día lo atacaron vampiros. ¿Cómo puede decir, bueno, y esos locos que me mordieron se creen vampiros? Pero le queda la duda. Sí. ¿Será que estos ataques en el mundo, cuando una persona dice me atacó un vampiro, serán personas comunes y corrientes más bien que juegan a interpretar a los vampiros y atacan mordiendo a las personas? Ujú. O también los famosos clanes, y por eso tenía la referencia de O vampiro. sectas que se crean de vampiros y Exacto. salgan a atacar en las noches. Incluso las hay o las ha habido. Y por eso, entonces, la confusión que generan en una sociedad o en un ser que sea atacado por una... Me dice que a Laguna hoy salga y... Sí. Y lo ataquen. O lo secuestren toda la noche 10 supuestos vampiros. Vampiros. Y lo muerdan, tomen de su sangre y mañana lo liberen. Pobre Laguna dice... Pucha, existen esos hombres. O una manada de locos. Pero le queda la duda. Entonces imagínense cuántos ataques de pronto han reportado vampiros. Pero la pregunta es... ¿Son vampiros? ¿O son humanos fanáticos a los vampiros y por eso visten, por eso se liman hasta los colmillos, por eso se echan hasta bases para ser más blancos? Todo. Sí, todo. Se disfrazan, digamos, de vampiros, pero se creen tanto el cuento que salen y actúan como vampiros. Ahora, entonces, si usted ve un ser de esto, repito, en la calle, con mucha fuerza, porque pronto el hombre se dedica también a su gimnasio en su vida o algo, y lo ataca y lo muerde, ¿usted qué historia va a contar? ¿Podría usted pensar que existen los vampiros? La Mega, buenas noches. Se cayó. Ahí se cayó la llamada. Buenos roles vampiros. Claro que sí. Y además de esto, la historia que reforzó, que ha ido reforzando, por ejemplo, el tema de estos vampiros antiguos es el hecho de que tienen superpoderes y que pueden hacer muchísimas cosas. Uno de ellos, pues, ya lo habíamos mencionado, y super fuerza, o sea, fuerza sobrehumana, que aparte de eso pueden volar, y el tema de la transformación. Pero es que el tema de la transformación viene de las etnias, de los indígenas, por ejemplo, de las etnias precolombinas, de las etnias maya, azteca, de muchas culturas en donde parece ser han existido las diferentes transformaciones hombre-animal, animal-hombre, ¿sí? Antropomorfos, y que aparte de eso pueden llenar ese gran anuario, esa gran biblioteca de muchos testimonios, de muchos cambios que han existido dentro de esas etnias para reforzar las diferentes leyendas. Pero sí se supone que nosotros, aparte de tener físicamente la sangre, que es la que prácticamente le da vida a nuestro cuerpo, y que es transformada y bombeada por el cerebro, a través del cerebro y del corazón, es todo lo contrario en la parte energética de nuestros cuerpos espirituales. ¿Qué es lo que lo mueve? La energía. Y esa energía que es capaz, por ejemplo, de mover máquinas, que es capaz de darle vida a las linternas, a las baterías, a muchos elementos que funcionan a través de la energía eléctrica, también le pasa al cuerpo humano, porque somos materia que de alguna u otra manera la tenemos que transformar a través del alimento. Y esto, a raíz de todas las historias y muchos testimonios, se ha sabido de que esa transformación energética hace que las personas tengan la capacidad de rejuvenecer. Sí hay testimonios, y hay unos testimonios de la década de los 80 aquí en Bogotá, en donde ciertas sectas se dedicaban era al tráfico de la sangre por supuestamente apodarse en vampiros o pandillas de vampiros. Pero también estaba la de los licántropos, que es su contrario, o sea, la de los hombres lobo, y que ellos a su vez tenían diferentes poderes y que también podían asumirlos con algún tipo de ritual. Pero el esquema del vampiro siempre va a ir muchísimo más allá. El hecho de que ellos puedan trascender de generación en generación, y hay muchísimas historias, incluso aquí en la Mega hay una donde un vampiro alguna vez llamó y el hombre dijo que hacía y deshacía,
pero curiosamente la llamada se borró. O sea, la llamada en ese momento no existe y se pensó que en algún momento alguien la tendría, algún oyente la tendría, pero nada, Después hubo otra de un hombre que sí se hacía, que jugaba era ser que vampiro jugaba a ser y vampiro. chupaba sangre de personas. Uy, ese testimonio fue muy fuerte, me acuerdo mucho. Porque el hombre también decía que tenía super fuerza y que, bueno, que podía, mejor dicho, hacer y deshacer. Y esos son, digamos, como los argumentos que tienen estas personas. Pero cuando uno les dice, bueno, si usted es vampiro, quiero que me lo demuestre. O sea, ¿por qué le teme a mostrarse como usted, como tal, públicamente, como un vampiro al público? Y siempre vienen las cosas, nosotros no lo podemos hacer porque nuestra condición no lo prohíbe, no podemos hacerlo en público porque tal vez nuestros poderes se pueden ver de alguna manera disminuidos, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber una excusa para uno comprobar el misterio. Y esto siempre va a ser parte del mito. Pero el tema del vampiro energético sí trasciende fronteras, trasciende todos los medios dentro del el universo espiritual y del misterio, porque es que hay vampiros que están asociados a la brujería, ya como lo decía, lo reitero, a los sueños, también en las tablas Ouija o en los elementos de contacto con espíritus. Podría yo decir personalmente que, por ejemplo, mi compañero Xavier, por su condición de medium, es un vampiro energético. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. Mira, pues es para comentarles un caso que me pasó hace unos años, referente pues a los vampiros. Claro. En un tiempo, pues yo conocí a una persona y resulta que esa persona me llevó a conocer a un amigo, X, normal. Y resulta que esa persona a mí me empezó como a causar intriga. Entonces yo le preguntaba a él qué hacía, todo el cuento. Él me decía que él tenía un blog en internet donde publicaba cosas de vampiros, en fin. El muchacho lo hacía con la intención de meterme miedo. Yo nunca le tuve, pues, o sea, obviamente dentro de mí, yo sí tenía como miedo, más curiosidad. Siempre me ha gustado el tema paranormal, los he escuchado bastante tiempo. Pero pues, nada, o sea, él, como tratar de meterme miedo, y yo nunca le demostré miedo a él. En un momento de la conversación, él me dijo que él no era de este mundo. Cuando me dijo que no era de este mundo, yo me quedé mirándole la cara, yo le dije, ¿usted quién es? Cuando él me dijo el nombre, la verdad no me acuerdo, me dijo el nombre, pero a él se le desfiguró la cara en ese momento. Haga de cuenta ver como el gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas. Así, o sea, tenía una sonrisa gigante. Entonces, con él, pues nada, ese día yo no le demostré miedo ni nada. Desde ese punto en adelante, a mí me empezó a ir, pues bastante como mal, estancarme en temas laborales, en temas educativos, en todo. O sea, me iba supremamente mal físicamente. Yo me veía supremamente, pues, mal. ¿En qué sentido? Estaba muchísimo más delgado de lo que normalmente era, sí me veían ojeras, en fin, muchas cosas físicas también que se me veían. Hasta que un momento, no sé, por medio de sueños, se me reveló un tema que, no sé, se me reveló un tema de una limpieza. Y yo venía con ese tipo de cosas, yo venía, no, quiero hacerme una limpieza, quiero hacerme un baño, quiero hacerme algo para quitarme como esa mala racha. Y dentro de un sueño me apareció una persona, me apareció una familia. Sí, una señora, un señor y una niña. Dentro de ese sueño, días después, conocí a una persona que le presentó a su esposa y la esposa estaba embarazada. Y resulta que la niña tenía, en el sueño la niña tenía los dones. Y pues le pregunté al muchacho que si la niña podía nacer con dones de limpiezas y todo ese tipo de cosas. Me dijo que sí. Entonces pues yo asocié el sueño como a la persona que conocí en ese momento. Cuando yo lo conocí, él me dijo que sí, que me estaban haciendo como un trabajo, que era una persona fuerte. Fuimos, hicimos una limpia, y pues en ese momento que me hice pues como la limpia supuestamente, sí tuve como un alivio, sí, referente al tema. Ese día pasaron muchísimas cosas, ese día empezamos a las 11 de la mañana y terminamos como a las 7 de la noche, Sí. en un lugar que para mí el tiempo no pasó, para mí fueron 5 minutos, pero pasó toda la tarde, prácticamente todo el día, no me di cuenta en qué momento pasó todo eso, vi sombras, vi cosas, la naturaleza misma también fue, porque eso fue como al aire libre, y la naturaleza misma me mostraba cosas. Hubo un momento, pues, para recordar que traigo a colisiones, que un momento que yo sentí, que estábamos caminando como hacia el lugar donde me iban a hacer la limpia, y sentí como me cogían dos manos en los hombros, como a no dejarme caminar, y en ese preciso momento me encontré como una especie de un bastón. Sí, y el muchacho que me dijo, él trabaja con la naturaleza, me dijo, cójalo, es algo que le está dando la naturaleza. Cuando cogí ese bastón, ese peso se me fue.
y pude seguir caminando. Sí, pues ese era como el relato que yo tuve y pues sí creo bastante en los vampiros energéticos, en los vampiros que trabajan de lado a lado y nada, pues ese era como el testimonio que venía a traer. Acá, ¿los súcubos son vampiros energéticos, los súcubos y los incubos? Sí, se dice, pero ellos no chupan, digamos, como tal la energía de los campos energéticos, de los cuerpos energéticos, sino la energía seminal, o sea, la energía sexual. Dice Rodri Peter, son reales 100%. Desde que tengo como 12 años he sido víctima de ellos, pero solo me atacan cuando estoy durmiendo boca arriba, por eso acostumbro a dormir boca abajo. Sebastián Tobar dice, hola, claro que sí. Es más, en uno de los capítulos de la Biblia satánica describen puntualmente cómo son y qué clase de comportamientos tienen este tipo de personas. Los vampiros energéticos, los vampiros, ¿creen en ellos? ¿Cómo son? La Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias. ¿Qué nos quiere decir sobre vampiros? Ya que están hablando sobre eso, no sé si se ve yo un vampiro energético, porque yo siento como una energía, y no soy capaz de caminar, muchas veces me toca que andar hasta con un palo, y hablé con una muchacha, Sí. amiga mía, y ella me dijo, Juranito, usted cuando esté así, ande descalzo, para que bote toda esa energía, o abrace un palo, un árbol. Sí, señor. Y yo cojo y abrazo un árbol, y camino así, y siento como que se me quita la energía, y ahí sí yo puedo caminar. O sea, como No si se sé. descargara, como si usted cuando abraza el árbol se descarga de pronto de algún tipo Un de polo a energía tierra. mala. Ajá. Sí, eso, como que sí, yo cuando abrazo un árbol me descargo, no sé qué sea eso. Sí, no he ido a un médico a ver qué me dice, que a Bueno. mí sí me pasa eso. O, bueno, digamos en estos días, yo lo he tenido, ya también como llego a descargarme, conectando un cable a la luz, que me dejó esa muchacha también. ¿Cómo así usted mete, o sea, A la neutra. usted me mete, queda o sea, que lo coja la luz? No, la neutra es un sistema que se va, la base es la que viene, la que viene por a ver, lo que es la luz es como el agua, la base viene a ser la camilla del agua, y la neutra es el alcantarillado. Entonces, no sé, esa muchacha también me dijo así, sobre eso, que quiera, Pues pero no, a mí me da miedo. por lo menos lo que usted dice, lo del árbol y el contacto con el árbol y este tipo de práctica, sí es válido porque hay muchas personas que practican o que practicamos en su momento armonización, y la armonización también se puede hacer abierta, que es lo que usted practica en campos abiertos, de tratar de intercambiar con un árbol la energía. Eso es muy válido. Sí. Sí. Bueno, puedo comentar otros cacharros que pasan aquí en la casa, así como ligerito. Sí, claro, adelante. Aquí en la casa se sienten pasos, se sienten sombras, a mi mamá como que la asustan mucho, hay veces lo llaman a uno mucho, lo llaman por el nombre, y yo traje unos muchachos y me dijo esos muchachos que aquí había un entierro. No sé si sea verdad, yo no creo en nada de eso. Y según cuentan, se lo están cuidando unos indígenas. Y que había dos mujeres en esa casa que también, en la punta del solar hay un entierro, que hay unos indígenas. Y que aquí adentro de la casa hay 3 mujeres, que fue que las mataron aquí en esta casa y no quieren salir de aquí. Entonces no sé qué sea, si sea verdad, si sea mentira, no sé. Y, mi mamá a veces le mueven la estufa y le atrancan la puerta. Y sí, se sienten muchas cosas aquí en esta casa. Y un señor, cuando murió mi papá, un señor no me creía. Me dijo que si yo lo dejaba amanecer aquí en la casa, entonces yo hablé con mi mamá
me dijo que sí, que lo dejamos amanecer aquí en la casa, y lo dejamos amanecer. Cuando mi mamá abrió la puerta a las 6 de la mañana, estaba muerto de frío. Y que no, yo no sé ustedes por qué duermen en esta casa. Pero no nos dijo nada, ni fue que lo asustaron. No, él no nos dijo nada. ¿Qué pasó? Bueno, interesante historia también de la casa. Gracias a nuestro amigo por participar en esta noche. 10 minutos para las 11. Los vampiros son los protagonistas en el cartel paranormal. Claro que sí. Hay diferentes características que vamos a ir describiendo de cómo usted puede identificar al vampiro energético. Algunas personas dicen que es imposible, pero yo hoy les voy a revelar que sí es posible y que usted mismo con ciertos ejercicios y ciertas prácticas lo puede lograr. Con los visitantes que tenemos en nuestra casa, personas que de pronto no conocemos, con terceros, la pareja que hasta ahora se está conociendo y que literalmente no sabe a quién está conociendo en su interior, sí, y que tal vez sea un vampiro energético. Vamos a dar esas características también. Y otra cosa muy importante, usted cómo acomoda o cómo debe acomodar su casa, teniendo en cuenta que todos de alguna u otra manera arrastramos energía, y esa energía debe tener un receptor. O sea, no solamente nos quedamos o nos alimentamos con la energía, hay un receptor, y el receptor hace parte de la materia, el mundo de la materia. Nuestra casa como tal es el receptor. Por eso siempre les he dicho, no sé si ustedes recordarán el tema de los espejos, y es que los espejos tienen la facilidad de capturar energía que usted ingresa automáticamente cuando sale a la casa, cuando sale a la calle, y usted no sabe con quién se está encontrando. Muchas personas dan testimonio de que llegan más cansadas, no por el trajín, tal vez porque obviamente uno lo asocia al trajín, a las actividades, etcétera, pero es que hay personas que ni siquiera desarrollan ningún tipo de actividad, solo salen a caminar un momento y retornan a su casa y dicen, oiga, esto es tremendo, es como si hubiera cargado un bulto de papa en mi espalda y no entiendo por qué si no hice ninguna actividad física. Allí está la clave de que sencillamente en nuestra casa ingresó un vampiro energético y dejó posado en las esquinas, en los ángulos de la casa, esa energía que prácticamente es la responsable de muchas cosas, de muchas condiciones que la persona vive en su mundo astral. Ese mundo astral que trae pesadillas, que trae elementos condicionados o que condiciona los diferentes espíritus o sus séptuplos. Y que aparte de que sus séptuplos, porque debemos entender que somos séptuplos, que en este universo tenemos 7 dimensiones, nuestro universo interior tiene 7 dimensiones, los vampiros obran allí. Ese es su prana. El prana, traducido, el alimento energético del alma, es el prana con el que viven algunos. También nos hemos identificado con las famosas larvas que en la brujería atacan a las personas de manera inconsciente y tampoco lo sabe. No se sabe por qué de pronto la persona tenía que hacer algo, lo olvidó. A veces queda en espacios tiempo cero, o sea que la persona queda perdida automáticamente cuando se le estaba hablando y la persona se trata de recordar y dice, oiga, ¿de qué estamos hablando? Es que por un momento me perdí, pero no sé qué me pasó. Esas pérdidas de tiempo, ese tipo de situaciones también están asociados al tema de estos vampiros energéticos. Y ojo, los extraterrestres también entran aquí. Hay extraterrestres, o según algunos testimonios de personas de los años o la década de los años 80 que vieron de alguna manera extraterrestres vampiro, extraterrestres con forma de oreja puntiaguda y que tenían colmillos y que parece ser su fin no era la sangre, sino su fin era la energía. Esto está, la ufología antigua, clásica, está llena de muchos testimonios de este tipo de seres. Entonces allí es donde nos preguntamos, dónde sucede la intriga, donde llega la intriga y decimos, entonces la realidad del vampiro, ¿cuál es? ¿Será verdad que Vlad Tepes realmente no era ningún Drácula y que definitivamente era un ser mortal común y corriente como nosotros, con un extraño gusto por la sangre del ver cuando estaba almorzando a estos presos empalados, resbalar con su sangre a través de estas estacas que él colocaba? Por eso le decían el empalador, porque empalaba a la gente y se extasiaba mirándola fallecer. Muy bien, vamos a las líneas. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Angie. Angie, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. ¿Cuántos años tiene usted? 20.
20, muy bien. Bienvenida, cuéntenos qué le trae por el cartel. ¿Creen los vampiros, en los vampiros energéticos? Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que sí creo mucho en los vampiros energéticos y pues yo quería llamar para contar algo que nos ha pasado desde que nos mudamos hace un año al apartamento en el que estamos viviendo. Sí. Y bueno, lo que pasa es que yo creo, he leído algo sobre larvas energéticas, parásitos energéticos, y no sé si en este apartamento como que nos encontramos con eso. Entonces, pues yo les cuento, nos tocó mudarnos de la casa anterior porque, bueno, nos pidieron el apartamento y pues llegamos acá y teníamos buenas condiciones económicas, todo iba muy bien acá en la familia, yo vivo con mis papás y mi hermana. Pero desde que nos mudamos acá, todo se estancó.